joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy.
Boas noites, Vigo! Boas noites, Galicia! Buen día, buenos días y buenas noches para toda España y toda Iberoamérica. Good night, the whole world. Bueno, hace 2 meses, el 15 de noviembre, la Navidad del planeta arrancó en el momento en el que este árbol, en el que estas luces, en el que esta ciudad Vigo arrancó su Navidad. Un día, otro día y así casi 2 meses celebrando la maravillosa Navidad de Vigo. Y millones de personas nos visitaron. Gentes que vinieron desde toda Galicia, desde toda España, desde tantos y tantos lugares del mundo, porque la Navidad es una cultura profunda y la Navidad es Vigo y Vigo es la Navidad. Y nos visitaron y nos alegramos de su visita, de su compañía, de su amistad, porque la Navidad es un nexo de amistad. Es una forma de estar juntas y juntos, de celebrar esa festividad, esos días maravillosos y de sentir los mejores sentimientos humanos. La cercanía, la paz, la solidaridad y la amistad. Y eso es la Navidad de Vigo. La Navidad de Vigo son luces maravillosas, es un espectáculo digno de verse, pero es más, es un valor, es una cultura, es una forma de sentirnos juntas y juntos. Y si en algún momento la Navidad es necesaria, es ahora. Es en estos momentos difíciles que vive el mundo. Y desde Vigo queremos en este final de la Navidad lanzar el mensaje de la paz, el mensaje de la amistad, el mensaje de los mejores valores de los seres humanos. Y eso es nuestra Navidad. Y yo le quiero agradecer tanto y tanto a todas aquellas y aquellos que durante estos días trabajaron tanto por seguir haciendo que la Navidad de Vigo siga siendo la mejor Navidad del planeta. A los encargados del mantenimiento de las luces, a los que limpiaban la ciudad, a los que desde la Policía Local y desde la Policía Nacional garantizaban la seguridad, a todas aquellas y a todos aquellos que en las diferentes atracciones hacían su trabajo para felicidad de los mayores y de los pequeños, a toda la hostelería, a todos los restaurantes, las cafeterías, los bares, los hoteles, los comercios que hacían que aquellos millones de personas sintieran que la ciudad los quería por la amistad. Pero además de eso, por un maravilloso empuje económico que significó miles y miles y miles y miles de empleos. Y esto es la Navidad. Esto es lo que todo el mundo reconoce como la mejor Navidad que hubo nunca en la historia de la Navidad en este planeta. Y yo siento un inmenso orgullo. Siento el inmenso orgullo de que Vigo ocupe ese lugar y que se lo ofrezcamos al mundo. Porque hace 10 años la Navidad en lo público empezaba a desaparecer. Y había ciudades que ya prácticamente no la celebraban o la celebraban de forma escondida y de repente apareció Vigo. E hicimos esta Navidad maravillosa. Con la ayuda de este gobierno, de un gobierno excepcional que trabajaba durante tanto tiempo y agradeciéndole a Cristina todo el esfuerzo que hace también en pro de este momento y de la Navidad, y sentimos el orgullo de Vigo. Y al tiempo sentimos, y yo siento el orgullo de esta ciudad, el orgullo de nuestra capacidad de fabricar, de hacer, de generar empleo, de hacer productos que llegan a la gente y sienten la maravilla de lo que aquí producimos, de lo que aquí fabricamos, de la forma de ser. Y cuando paseaba por los comercios, por los supermercados y veía a todas las personas que lo estaban atendiendo, sentía la gratitud con el trabajo de la ciudad. Y estamos viviendo el mejor momento en la historia de la ciudad de Vigo.
y quiero que lo vivamos conjunta y colectivamente, porque el mérito es de todas y de todos. Es mérito de esta gran ciudad. Es mérito de una gran ciudad que de repente quiso ocupar su sitio en Galicia, su sitio en España y su sitio en el mundo, y ahora la ocupamos. Y desde aquí quiero saludar a todas las ciudades, a todos los municipios que encendieron sus luces y celebraron la Navidad. Y saludarlos con un abrazo de colegas, un abrazo solidario de la importancia de esta celebración en todas las ciudades que lo hicieron en España, que lo hicieron en Europa. Pero es cierto que aquí, como en el fútbol, hay ligas. Y claro, Vigo juega una liga. La liga de Vigo, New York, London, París, Roma, y ahora vamos a sumar a Madrid y a Barcelona. Los vamos a dejar que suban a nuestra liga. Y vamos a dejar que suban a nuestra liga el resto de las ciudades y de los municipios de España, porque desde la cercanía es donde se sienten los valores. Y queremos que sepa todo el mundo que desde Vigo los queremos. Y me quiero dirigir a los que estáis aquí y a las que estáis aquí. Me quiero dirigir a Vigo, a esta ciudad, porque os quiero y os quiero. Y es un sentimiento, muchas gracias, es un sentimiento profundo que compartimos en una ciudad que fue capaz de fabricar su proceso de unidad, porque somos una ciudad que vive en la unidad y sabemos que lo importante es esa unión que nos da esta fuerza tremenda y esta capacidad de hacer todo lo que hacemos. Nosotros somos los representantes de esa unidad y por eso es tan extraordinaria y tan maravillosa. Y antes de apagar y de despedir este año, pues yo quiero deciros que el gobierno me decía, y Cristina me decía, pero todos los que estamos aquí, que era momento de no apagar, de decir, ¿y si no apagamos qué? Pero vamos a apagar. Sí, porque después encendemos. Y si no, no podemos celebrar el encendido el año que viene. Así que vamos a apagar. Pero antes de apagar, vamos a escuchar música. A María Carey. ¡Música on! ¡Vamos! I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.
Bueno, pues empieza a ser el momento, pero no seríamos las y los que somos, no seríamos Vigo si no lo decimos. Se anunciaba lluvia y temporal, lo paramos. Se anunciaba lluvia y temporal cuando encendimos y lo paramos. Se anunciaba en el apagado y lo paramos. Porque que todo el mundo lo sepa, esto es Vigo. Esto es Vigo. Y quiero agradecer finalmente a los medios de comunicación, las y los que estáis aquí, los que están en tantos lugares de la ciudad, de Galicia y de toda España. Os quiero agradecer vuestra atención. El que siguierais la Navidad durante todo este tiempo y que fuerais contando el prodigio de la Navidad de Vigo. Y sí, un poquito de nostalgia empezamos a tener en este momento. Un poquito de nostalgia sí que tenemos. Pero no os preocupéis, enseguida es el año que viene y estamos encendiendo otra vez. Enseguida. Así que vamos a contar atrás de 10 a 0, como hacemos siempre. Como es para todo el mundo, arrancamos en inglés, seguimos en español y rematamos en galego. Así que empezamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Se apagó? Y ahora se empiezan a apagar las luces de todo Vigo. Oh. Pero ya sabéis, después de que se apaga el árbol, lo siguiente es que dentro de nada se enciende el árbol. Así que vamos a irnos paseando tranquilamente. Os doy una media hora antes de que empiece a llover. Dentro de media hora empezará a llover. Así que os quiero y os quiero. ¡Viva Vigo! Muchas gracias. Jolly old Saint Nicholas, lean your ear this way. Don't you tell a single soul what I'm going to say.